Bueno, antes que nada vamos a decir que esta videoconferencia va a ser grabada como todas las anteriores. Entonces, bueno, si hay alguien que, pues que no quiero, pues que lo comente ahora. Y también, bueno, pues saber que luego tendremos a disposición la grabación en la web del Club de Enganche. Antes que nada, bueno, dar las gracias a nuestro ponente de hoy, Antonio Repullo. Evidentemente, pocas presentaciones puede hacer Antonio porque prácticamente casi todos los que estamos en esta tertulia en la tarde de hoy, pues lo conocemos. Pero bueno, esta mañana cuando estaba hablando con Antonio, pues me ha dado algunas pinceladas que la verdad que desconocía, con lo cual pues me agrada también poder trasladarlo a todos vosotros. Bueno, Antonio es de profesión odontólogo, como sabéis. Lo de la edad no lo voy a decir, Antonio, no es necesario. No es necesario. Es socio de Real Cruz de Enganche Andalucía desde hace aproximadamente 10 años y se inició pues en este mundo al principio del caballo, pues, como ganadero de pura raza española y de razas noverianas. Actualmente tiene el centro hípico Repullo en Alcalá de Guadaira, donde se dedica este centro hípico a 3 disciplinas principalmente, a doma clásica, a salto y a enganche, donde, bueno, pues en muchas ocasiones pues han tenido la oportunidad de disfrutar como digo, de estas 3 disciplinas. Es actualmente juez de doma clásica y juez de enganche de tradición y concursista durante muchos años en competición. Y me decía esta mañana que su pasión por la historia es lo que le ha llevado en estos últimos años pues a pasar a este área, ¿no? a esta nueva, bueno, a esta disciplina que es común para todos los que estamos aquí de tradición, donde actualmente pues concursa como ya todos sabemos, ¿no? Además de esta pasión por la historia, que yo creo que en parte, aunque no lo verbalicemos, a todos los que estamos aquí nos atrae. En su caso, pues le gusta también, bueno, la investigación y ese ha sido también otro de los acicates de Antonio para este cambio de tendencia, de pasar de la competición, del deporte, pues a este análisis y a este bueno, pues, buen hacer, ¿no? en este área en el dado de enganches de tradición. No quiero alargarme más, solamente, Antonio, agradecerte no solamente en el día de hoy, sino todo lo que nos ilustras, ¿no? Durante las competiciones, durante los encuentros, y que bueno, aquí lo vamos a formalizar un poquito más. Así que, sin más, yo dejo de compartir esta pantalla y doy paso a la presentación de Antonio. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias, Teresa, y bueno, pues gracias al club por ofrecerme esta posibilidad de compartir mi estudio y nuestra pasión en común. Y bueno, pues empezamos, ¿no? ¿Nos vemos? Como tú quieres. Vamos a ver si... Bueno, vamos a hablar sobre los carruajes de transporte en el siglo XVIII y sí me gustaría, pues, al principio hacer una pequeña introducción histórica en el tiempo que nos movemos, ¿no? Estamos hablando aquí con Ramón que quién viajaba en aquel entonces. Pues estamos en el siglo de la Ilustración, ¿no? Donde Diderot ya publica la enciclopedia, vemos personajes como Cortés, Montesquieu. Nosotros tenemos una visión del enganche, a partir de 1850 hay un antes y un después. Nosotros somos capaces muchas veces de pensar en el carruaje anterior al ferrocarril y nos vamos al siglo XIX. Y ahora tenemos un debate muy intenso y muy bonito en el club sobre los mails, sobre los COAS, pero todavía estamos muy centrados en la visión del carruaje del siglo XIX. Tenemos que dar un paso un poquito más atrás para entrar en el siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando del siglo XVIII, donde la conquista del oeste empieza en 1830, y que estamos todavía anterior a la mente que tenemos en las películas y de los carruajes, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que este siglo XVIII acaba con la independencia de los Estados Unidos, con la Revolución Francesa. Napoleón ya está ahí preparado para invadir media Europa, ¿no?
Ese es el contexto en el que nos movemos. ¿Se viajaba en el siglo XVIII? Pues voy a hacer una especie de resumen al principio de lo que vamos a hablar. Hay un antes y un después a partir de 1750. Es decir, que, por ejemplo, a partir de 1750 en Estados Unidos se empiezan a fabricar coches. Anterior a 1750 los coches en Estados Unidos son importados. Lo vamos a ver también. A partir de 1750 los carroceros introducen innovaciones que hacen a los carruajes más cómodos, más veloces y entonces más fácil de realizar los viajes, ¿no? Pero ¿quién viajaba en realidad? Pues muy poca gente. Las personas iban andando, estaba mal visto en aquel entonces porque iban solo de ciudad a ciudad, pues los vagabundos, los ladrones. Entonces no se viajaba y las personas iban prácticamente en un entorno muy limitado. Sin embargo, en ese entorno limitado, lo que sí tenemos que tener en cuenta es que estamos en el siglo de la Ilustración, donde el aprendizaje, empezar a visitar ciudades, se inicia el turismo y en ese entorno es donde se inician los viajes en carruaje. Se inician en el siglo XVIII al principio, pero sobre todo tienen una mayor expansión a partir de 1750. En ese entorno vamos a hablar, como estaba diciendo, estamos muy concentrados en los carruajes del siglo XIX, muy olvidados cómo se viajaba en el siglo XVIII. Y para ello tengo que recurrir pues, a testimonios de viajeros, de novelistas que han escrito y sacar los testimonios. Otro problema que tenemos es que en España en el siglo XVIII, pues a principios del siglo XVIII, los Borbones pues, le quitan a la familia de Turán Taxis lo que es el monopolio de la posta y ya lo coge el reino y ya con los Borbones se empiezan a modernizar las carreteras, los caminos, pero por ejemplo en España hasta muy finales del siglo XVIII no aparece la silla de posta, estamos hablando de 1780 y tanto, es decir que las postas que hay por ejemplo en España, había 4 postas, 3 de ellas eran a pie y una que era a caballo, que era la más rápida, que en aquel entonces se llamaba en diligencia, pero no aparece la posta sobre ruedas hasta finales del siglo XVIII en silla de posta. Y al principio esa silla de posta, esa diligencia de posta solo va de Madrid a los palacios, a los sitios, a los reales sitios, y también va ya a finales del siglo desde Madrid a Cádiz con la importancia de tener que ir a América, ¿no? Pero ya está, ¿no? Hay una especie de coa de diligencia que va de Madrid a Barcelona, pero poco más. Es decir, en el siglo XVIII en España no se hablaba de carruaje y hoy tenemos la tendencia de que queremos clasificar todos los términos que en aquel entonces se hablaban en Europa y lo queremos pues clasificar y encorsetar en un tipo de coche, ¿no? Por eso yo voy a utilizar algunos términos que eran los que se utilizaban en aquel momento en Europa, pero son términos que son para nosotros alguna vez un poco confusos, ¿no? Voy a poner el ejemplo de calesa. La calesa en aquel entonces podía hacer referencia a una silla de ruedas, a un tipo de silla de posta, pero también hace referencia, conforme va pasando el tiempo, a un tipo de carruaje que termina en lo que nosotros llamamos aquí en España carretela, ¿no? Es decir, calesa, y como hablaba antes con Ramón, el término de calesa pues muchas veces se utiliza de tipo genérico, ¿no? Las calesas de Sevilla, las calesas, pero nosotros muchas veces queremos clasificar. En el debate que tenemos ahora sobre los mails y los cuadros, queremos clasificarlo todo. ¿No? Los mails, hasta el siglo XX se le ha llamado media a los cuadrados, a los cuadros, y nosotros queremos en el siglo XXI pues, más encorsetado y más cuadrado que lo que se hacía en aquella época. Bueno, pues en aquella época que estamos hablando del siglo XVIII, pues se puso de moda, en plena Ilustración, lo que en España se llama el Gran Viaje y en Europa se llamaba el Gran Tour. Es muy importante porque es una fuente de información de cómo se viajaba. Ese Gran Tour se reflejó en multitud de escritos y de viajeros, ha basado estos estudios, ¿no? El término Gran Tour, Gran Viaje, se originó en Gran Bretaña en el siglo XVII. Designó un viaje de ida y vuelta por Europa continental, especialmente en Italia, que se consideró como el pulido final esencial para la educación cultural de un caballero británico. Gran Bretaña se convirtió así y permaneció así hasta la agitación de la Segunda Guerra Mundial. Se convirtió en la nación turística más prominente del mundo.
el objetivo de la mayoría de los viajeros de gran tour era llegar a Italia lo más directamente posible, por lo que muy pronto se desarrolló un itinerario bastante estándar. Los turistas británicos solían cruzar el Canal de la Mancha en el barco Dover Calais y luego viajaban a través de Francia, a través de París y Lyon, que más adelante vemos que había dos tipos de conexiones, como una diligencia y una especie de coas. Después pasaban a los Alpes, que fueron cruzados por el paso de Monte Cenis. Cuando llegaban, lo vamos a ver más adelante, cuando llegaban a ese paso de Monte Cenis tenían que desmantelar los coches. Tenían que desmontar y los viajaban y los transportaban pues, o en Betia o en trineo, ¿no? El primer objetivo principal italiano del tour, a partir de entonces el viaje continúa por vía Paciencia, Parma, Bolonia, llega a los Apeninos, Florencia, la Toscana, Roma. Después de Roma también se consideró obligatorio un nuevo viaje a Nápoles. A la vuelta de Nápoles, los viajeros solían dirigirse a Venecia visitando en el camino la Basílica de Loreto. Ahí en el mapa estamos viendo todas las rutas que eran las más comunes que solían hacer los gentlemen británicos, los primeros turistas, en su regreso, pues pasaban por Suiza, Baviera, pasaban también por las zonas de Renania, los Países Bajos, por las zonas de Alemania, y algunos más aventureros iban un poquito más lejos y llegaban a Austria, a Brandenburgo, incluso al oeste de España y Portugal. Estos viajes de placer, es decir, realizados sin motivos comerciales ni oficiales, simplemente como preparación, en la ilustración, lo repito, requerían dos cosas para poder realizarse en condiciones aceptables: la existencia de camino adecuado y la posibilidad de cambiar de caballo a intervalos regulares y frecuentes. Esto ya sabemos que el tiempo romano existía, pero con la Edad Media desaparece todo y ya hasta 1492 no aparece desde Innsbruck a Mechelen, cerca de Bruselas, una primera posta ya sin de larga distancia, ¿no? En la Edad Media, el medio de transporte habitual de los viajeros acomodados era ir a caballo, ya fuera el caballo propio o alquilado. La transición de los viajes a caballo al carruaje fue un proceso prolongado que tuvo lugar muy gradualmente, poco a poco, durante aproximadamente 200 años, desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII. En la década de 1750, los constructores de carruajes finalmente idearon autocares más rápidos y cómodos. Prácticamente todas las ciudades europeas ya estaban unidas por carreteras, en estaciones de postas de correo adecuadas. En aquella época, pues viajar en coche propio o alquilado se había convertido claramente en la mejor opción para quienes podían permitírselo. Tenemos que tener en cuenta también que el método de viaje en aquel entonces más cómodo y rápido en el norte de Europa seguía siendo con una importancia bastante importante la navegación fluvial por los ríos, ¿no? En botes tirados por caballos. En el estudio que hemos estado haciendo, pues vemos que los constructores fabricaban coches que eran fácilmente desmontables. Nosotros tenemos una idea muy fija, por lo que acabamos de ver quién viajaba, pues personas que tenían que tener suficiente dinero como para poderse permitir un viaje tan largo, poder tener un coche propio, poder estar alquilando y pagando intercambio y cuando se averiaba, es que la verdad que el tema es muy amplio. Claro, yo lo voy a intentar así reducir. Cuando se le ponía mal, se le rompía un coche, pues lo vendía y compraba otro. En todas las ciudades había, y luego tenía que carrocero, y entonces era, cuando se salía de viaje, las personas hacían dos cosas, confesar y ir al notario para dejar la herencia, porque no se sabía si se podía volver o no. Entonces, pues, pero era un viaje muy dinámico, era una aventura pero dinámica. Se salía con coches propios, si el coche se te rompía o tú llevabas un coche que no lo podías desarmar, pues lo tenía que vender y comprar otro. Y entonces en la lectura se va viendo que había un trasiego que era hermoso, ¿no? Era una cosa muy abierta. Había gente que viajaba con un solo coche y su propio caballo. Eran los menos, eran gente de bajo poder adquisitivo, pero sinceramente estas personas no iban de turismo. Estas personas, si se tenían que desplazar, eran por motivos médicos, por motivos de cualquier otro, ¿no? Pero tenían menos relevancia en lo que es el transporte, ¿no? Quiero también hablar un poquito de, así en general, de cuando se hacían estos viajes, un poquito destacar rápidamente, someramente, cómo se viajaba más o menos
en cada una de las regiones que se tenía que atravesar. Por ejemplo, la forma de viajar en Holanda, pues sobre todo, la forma habitual de viajar en Holanda y la mayor parte de las provincias unidas, así como muchas provincias de los Países Bajos, austriacos y franceses, eran en botes, en barcazas tiradas por caballo, ¿no? También había un tipo de carruaje, un tipo de correo que era bastante ligero. Y sí es verdad que, por ejemplo, para aligerar un poquito, los canales, las calzadas y puentes de carretera se conservaban siempre en este estado, contribuía a que el transporte fuera más barato. Y en toda esta zona de Holanda, norte de Europa, pues con las cruzadas y tabernas en el camino, pues casi todos los viajeros aseguraban que se podían encontrar sábanas limpias y suaves, ¿no? Y hay una referencia de que la única inconveniente es de que las camas estaban muy altas muchas veces y si se cae, pues alguna vez había más que algún otro accidente, ¿no? La forma de viajar en Alemania, viajar es más barato en Alemania que en la mayor parte de Europa, ¿no? Los alojamientos en general eran mediocres, lo que respecta a provisiones como al hospedaje. La paja limpia era la mejor ropa de cama que se podía encontrar en muchos lugares, especialmente en Westfalia, donde personas de todos los rangos, hombres, mujeres y niños, se acuestan promiscuamente juntos, ¿no? Pues en sus casas, esa posada rara vez había fuego aparte de la cocina, ¿no? Sin embargo, era un país donde el correo era donde mejor funcionaba, ¿no? Allí en Alemania, lo vamos a ver más adelante, existen los vagones de posta, que se llaman muy bien de esta manera porque son como carros comunes con asientos hechos para los pasajeros. Es decir, en Alemania la construcción, sin embargo, la ilustración, el foco de la ilustración que es el Reino Unido, Francia y Alemania, pero lo que sí es verdad que la tecnología la acapara después tanto el Reino Unido como Francia, ¿no? Y allí pues son como vagones, ¿no? Siguen aconsejando los viajeros y los que hacen el Gran Tour que lo mejor para viajar, que si se lo pueden permitir, es ir en el carruaje de uno propio, que no significa que sea el mismo carruaje desde que empieza la ruta hasta que la termina, pero que aconseja ir buscándote siempre un propio carruaje, porque la otra posibilidad es alquilarlo así. Pero vamos, que muchas veces se combinaban las dos cosas. Tú ibas con tu carruaje propio, te quedabas sin carruaje, lo vendías, te montaron una silla de posta alquilada, y cuando tú llegabas a una ciudad y encontrabas un carruaje que te convenía, pues entonces lo comprabas y tú ibas moviéndote. Pero claro, para eso había que tener unas condiciones económicas bastante buenas, ¿no? En Italia también las carreteras eran muy buenas, tenemos que tener en cuenta que era el foco del turismo, entonces las posadas eran famosas por la simpatía de la persona. Sí es verdad que también muchos viajeros que decían que lo malo era que juntaban demasiadas personas en la posada, ¿no? Que muchas veces no se encontraba cama, y aconsejaba para viajar por Italia que las personas llevasen su propia sábana, su propia almohada, porque muchas veces de tanta gente que había pues no encontraba ese sitio, ¿no? Pero bueno, se sigue diciendo que es la zona donde mejor se viaja, ¿no? En España siempre vamos un poquito atrás, y entonces por aquí había pocos viajeros, pocos caminos, y aquí ya se empieza a visitar más, el turismo empieza más en el romanticismo que en la ilustración. Entonces aquí lo que nosotros tenemos pues un poquito posterior, ¿no? Aunque sí hay relatos, como por ejemplo Casanova sí llega hasta Madrid, ¿no? Casanova es un viajero que escribe su historia y da mucha información de los viajes junto con otros, ¿no? Y incluso llegó hasta España, ¿no? Bueno, pues dentro de este contexto vamos a empezar ya a hablar de los carruajes específicamente que se suelen encontrar en Europa en el siglo XVIII, bueno, tanto en Europa como en Norteamérica, ¿no? Porque prácticamente era una situación similar, ¿no? Vamos a empezar hablando de los carros de dos ruedas. Lo primero que hay que hablar sobre los carros de dos ruedas, bueno, vamos a avanzar un poquito, ya que hemos hablado un poquito de Gran Tour, pues vamos a tener que ir aquí. Llamamos a Irene para que esto se pueda. Irene. Irene. ¿No te va, no? Bueno, aquí tenemos algunos carruajes que vamos a especificar un poquito más atrás. Aquí tenemos, todos estos son documentos, son pequeñas fotografías de cuadros no de la obra completa, pero aquí vemos cuando se pasaba por el Monte Cenit, pues se desmantelaban los coches, pues,
las personas que viajaban, pues las montaban en silla y las transportaban o en bestia o en silla. Es decir, que esto es una imagen de pasando los Alpes y los viajeros, una vez que se desmontaba el coche, pues lo llevaban también en silla porque iban señoras, iban caballeros. Entonces, pues aquí vemos lo que hemos estado hablando, en el norte de Europa, allí vemos un Escoas en el fondo, aquí vemos las barcazas tiradas por caballo. También podemos ver cómo los carruajes se tienen que desplazar fluvialmente, porque muchas veces era imposible formarlo, pasarlo de otra manera, y la importancia del transporte fluvial, ¿no? Y aquí vemos también de un Coas alemán, la importancia que tuvo Francia. Aquí tenemos, que más adelante vamos a hablar de la diferencia de Berlín Coupé francés, de Chariot Coupé o del Coupé inglés. Este sería un Coupé inglés, aunque lo lleva Napoleón tuvo varios coupés, vamos a hablar después de dos de ellos, pero era coupés ingleses, ¿no? Después vamos a hablar de las características de los coupés franceses y del coupé inglés. Una de ellas que, por ejemplo, en la zona delantera vemos que lleva dos cristales, ¿no? Es una de las grandes características de Posario, tiene varios nombres, lo veremos después, ¿no? Y bueno, vamos a empezar hablando de una pequeña clasificación de los coches, de los carros de dos ruedas. Encontramos tres denominaciones: chai o silla, chaise y calás. Esos términos a menudo se pueden intercambiar, ¿no? De estos tres tipos o este mismo coche de dos ruedas, en Italia, en los siglos XVII y XVIII, la típica carro de dos ruedas se llamaba sedia, ¿no? Se llamaba sedia. Sedia, con D. Entonces, el carro de dos ruedas italiano por excelencia se llamaba sedia. Sin embargo, los viajeros franceses le llamaban chaise alla italiana. Es decir, era en francés. Por eso cuando empezamos a utilizar términos y los queremos clasificar, ¿no? Muchas veces encontramos términos para este tipo de vehículos como chaise, que significa así en inglés, chaise, pero específicamente en Italia se llamaba sedia. Este era el carruaje universal para uso privado, el carruaje también de alquiler en las estaciones de correo y otra empresa, y también el carruaje estándar de los transportistas, los que llevaban mercancía, que en Italia se llamaban veturini. Era un carruaje para dos personas, cuerpo abierto o cerrado o con capota abatible. Cuando la sedia abierta era para una sola persona, se llamaba sediola. Y en la zona de Nápoles se llamaba flower pot o careso. En este caso estamos viendo una sedia abierta del pintor Gaspar van Winter de 1710. Y aquí estamos viendo una sedia con capota, también del mismo pintor Gaspar van Winter, también de 1710. Dos sedias italianas. Esta sedia, que perteneció al señor Genesi Rusconi en Milán, está datada entre 1730 y 1750. Está en un excelente estado de conservación. Si vemos la caja se puede quitar con 4 tornillos y la rueda está suelta solo por un pasador. Lo vemos ahí. Esta silla era una silla de viaje. Esta silla se podía fácilmente desmontar para cruzar un río, para pasar los Alpes. Este era el tipo de vehículo que se buscaba para hacer el turismo, para hacer el gran tour. Son coches desmontables, que lo vamos a ir viendo paulatinamente. Hablando de la silla, hay una descripción muy bonita de un autor viajero que escribió una guía, su libro se llama Guía del Viajero, que se llama Joachim Christoph Nemeth. La publica su libro en 1726 en Leipzig, y me hace gracia porque cuando está aconsejando cómo se puede obtener una serie y dónde comprarla, que en Roma hay muchos sitios, pero da 5 puntos que son muy bonitos y los voy a leer así un poquito encima de cómo tiene que ser una serie cuando se busca en el viaje, y le da consejos a otros viajeros para que vayan aprendiendo uno de otro. Y dice cosas como que tiene que ser de buena madera, que la pala tiene que ser fuerte, que el cuerpo o asiento no esté colgado en tirantes, sino colocado directamente sobre las varas, porque así es menos probable que vuelquen,
Dice también que la capota del cuerpo no está hecha de cuero, sino de hule, que es más liviano, no se endurece, ni se endurece con la lluvia, ni con el sol, que da igual que sea propio o alquilado, que sea cómodo. Y después, fijarse muy bien lo que voy a decir ahora porque es muy importante. Dice que prefieras uno que tenga raíles anchos a uno estrecho, porque luego se puede montar mejor el tren delantero. Esto es una de las cosas importantes que deberíamos aprender hoy. Estuve hablando el otro día con Durante y tiene láminas también. Los coches de dos ruedas, las sillas de dos ruedas con varas, hay muchas ilustraciones que a esos coches se les puede incorporar, desmontar un tren delantero, un eje con dos ruedas. Porque veremos más adelante, en Alemania, en todas las zonas de Alemania, no hay datos de carruajes de dos ruedas, todos los carruajes son de cuatro ruedas. Y entonces cuando uno viajaba y se acercaba a la zona de Alemania y alquilaba caballos en las postas, lo vamos a ver más adelante, pues los caballos no estaban acostumbrados a ir entre varas y entonces se asustaba, había accidente, interrumpía el viaje, aquello era siempre un farol, y se empezó a utilizar la solución de poner un tren delantero a la silla de dos ruedas, convirtiéndolo en un coche de cuatro ruedas. Entonces ya los caballos alemanes podían tirar perfectamente. Y este viajero, lo leo otra vez, fíjate lo que escribe, que prefieras una serie que tenga raíles, es decir, que la distancia entre las varas sea ancho, más que a uno estrecho, porque luego se puede montar mejor el tren delantero. Lo pone como ya, como que se da por hecho, es decir, no da una sugerencia. Después dice, después de hacer el tour en la vuelta por Italia, él se pregunta, ¿volveré a vender mi serie para poder deshacerme de ella en Milán, Ginebra, Padua, Wurzburgo o en cualquier otro lugar? Y dice, sin embargo, soy de la opinión de que es mejor tener un tren de aterrizaje delantero puesto debajo de él, tal vez en Trento o en algún otro lugar, donde convencen los correos alemanes y continúen en lugar de vender la serie que tengo. Es decir, se está planteando si comprar un tren delantero o cambia, que ya lo verá según el viaje. Pero es un dato muy importante que me gustaría remarcar de todo lo que he leído, porque a mí me ha asombrado y marca mucho después, porque vamos a hablar, influye en otro aspecto que vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Porque, bueno, lo hablaré un poquito más adelante de lo que es lo bajo de, cuando se habla de la berlina, de los orígenes de la berlina, y tiene mucho que ver con este paso de una silla de posta a ponerle un tren delantero. Están apareciendo ya los carruajes con dos vigas. Estamos hablando de un carruaje con dos vigas, cuando los carruajes tenían una sola viga. Y está muy relacionado el hecho que está comentando este viajero de cómo convertir una silla cuando pasa, pues esto lo escribía el autor de Guía del Viajero en 1726, un Carnegie. Seguimos. Aquí tenemos una serie en Roma que está pintada por Gaspar Van Winter en 1710. Fíjense los tipos. Pero irse fijando también un poquito en la caja, porque después cuando hablamos del coupé, mucha gente dice que un coupé es la mitad de una berlina, pero la evolución del coupé viene más de la silla de carruaje de silla de dos ruedas que de cortar una berlina en dos. Aquí vemos una serie en Roma, aquí vemos una serie cerrada con postillón también en Roma y también pintada. Esto es un trocito de un cuadro mayor, lo hemos centrado para poderlo ver, por eso se ve así un poquito difuso porque el cuadro es mucho más grande, ¿no? El postillón va a caballo al lado. Va al lado, exactamente. Seguimos hablando de los coches de dos ruedas. Aquí tenemos dos series cerradas que están estacionadas en la estación aduanera de Pietramala, en el paso de Raticosa, entre Florencia y Bolonia, alrededor de 1780 en un cuadro de Smith. Posteriormente, los carruajes de dos ruedas, estos son ya un poquito más posteriores, pues también, como hemos dicho, se llama en Italia caleso, se llama silla la italiana, ¿no? Y lo hay de uso privado como este, y también se utilizaron como taxi, es decir, había también de uso público. Todas estas imágenes y documentos que estoy aportando son del siglo XVIII, no son posteriores al siglo XVIII. Hay también, pues,
una lámina que me hace muchas gracias, que vemos una serie guiada por el propietario y vemos la presencia del lacayo, que indica que el propietario es rico, ¿no? Esta litografía está datada en 1770 y vemos que la silla, la italiana, va sobre tirante. Y estos son los coches que hemos encontrado de 2 ruedas en la zona de Italia. Si pasamos a la zona de Francia, pues aparece lo que es la chaise de poste, traducido en español, la silla de posta. La silla de posta era un carruaje muy especial, construido y utilizado únicamente en Francia al principio y después se generaliza. Es originaria del siglo XVII, parece que fue Luis XIV el que necesitaba moverse muy, porque estaba metido en muchas guerras en todas sus fronteras y necesitaba que hubiese una buena comunicación rápida, y su ministro de Hacienda pues se encargó de que sus artesanos pues fabricaran esta primera silla. Era para una sola persona, suspendida sobre resortes de acero a la décima, que después veremos un tipo de resorte en F, con una puerta al frente. Aquí vemos, pues, como estamos en la ilustración, pues todas son imágenes de la enciclopedia de Diderot. En 1769 tenemos estas 2 imágenes tan bonitas, tenemos esta y tenemos esta otra, ¿no? Pues son sillas de posta preciosas, ¿no? Para dedicarle casi una conferencia a cada una de ellas, ¿no? Después tenemos aquí otra silla de posta, esta está en el Museo de Lisboa, si está por ahí nuestro amigo Eduardo lo podrá corroborar. Yo la he visto. Pues, pero es una silla de posta que está en Lisboa, pero es francesa. Sí, sí. ¿Vale? Un nuevo dato de los coches de 2 ruedas. Pasamos a Inglaterra. En Inglaterra está la chaise de poste, es decir, la silla de posta, pero está modificada. Si vemos, los ingleses modifican la silla de posta. Y si lo fijamos bien, va cogiendo el tipo de un coupé. Es decir, que estamos viendo esta imagen que es de 1750. Los ingleses le llamaban English Post Chaise, es decir, silla de posta inglesa, y tiene una diferencia con la francesa. Vemos que las líneas son más rectas, la caja va cerrada, y es importante porque de aquí va a derivar después el coupé inglés. Hay varias imágenes de lo que es la silla en el siglo XVIII, la silla de posta inglesa. Tenemos esta, tenemos también una de un atraco a un usuario de una silla de posta en Inglaterra. Bueno, no voy a dar tantos datos. Bueno, y también, bueno, ¿por qué no? Vamos a hablar también de la silla de posta en España, pues Goya, pues tenemos aquí en el Museo del Prado de 1780, pues Goya pintó esta silla, que es de estilo italiano antiguo. Pues en España ya estamos hablando de finales, como hemos dicho, del siglo XVIII, pues los Borbones meten también pues, lo que es el uso de la silla de posta. Se descubrió cuando hicimos el curso de cabecera aquí del Congreso, que la primera silla, la caleza famosa de nuestra caleza, en Sevilla en 1710, por ahí. Al principio del siglo hay ya un calecero que en Triana además. Bueno, pero no había apellido. Lo que pasa es que en eso, Ramón, el tema es muy amplio, pero voy a decir brevemente una anotación. Estamos hablando de los coches de viaje. Se viajaba poco, pero sí es verdad que en esa evolución del viaje que hemos hablado de 200 años, una cosa son los coches de viaje que van aumentando poco a poco, que no quita que en las ciudades había una plétora de carruajes y de carroceros, de muchos, pero riquísimas. Es decir, España, una cosa que tuviera malos caminos y que se viajara poco, y otra cosa que Sevilla hubiera grandes carroceros, grandes carrozas y grandes coches y calesas y todo tipo de... Es decir, que la investigación sería mucho más grande. Yo estoy tratando un poquito más de lo que son los coches de viaje, pero claro, no vamos a decir que este es el único coche que había en España, ni mucho menos. España ha sido el centro del mundo hasta hace un poco y estamos hablando un poquito de lo que pasa, que siendo el centro del mundo, como en estos 200 años en los que los viajes van aumentando, coinciden
con la hegemonía de Francia e Inglaterra y con el declive del Imperio Español. Entonces, con el declive del Imperio Español, es decir, cuando termina el siglo XVIII, pues empieza el siglo XIX y nos quedamos sin las Américas y las Filipinas. Un dato importante que quiero remarcar: en Alemania no se usaban carruajes de 2 ruedas, y si alguien tiene algún documento de carruaje de 2 ruedas en Alemania en el siglo XVIII, pues sería interesantísimo porque no se encuentra. Pasamos ya a los carruajes de 4 ruedas. Hemos visto que el carruaje de 2 ruedas no puede ser de otra manera. Lo hemos visto cerrado, abierto, con capota, sin capota, como se llamaban en Italia, sedia, se dio la serie más chiquitito, el tipo de la famosa silla de posta francesa que viene del siglo XVII, llega a España, llega a Reino Unido con ciertas modificaciones. Si tenéis alguna pregunta de los coches de 2 ruedas de viaje, pero prácticamente hay poco que explicar porque son todos muy parecidos, cambia de nombre, pero poquito. Simplemente la importancia de que los viajeros hablan de que a ese coche de 2 ruedas se le podía incorporar un tren delantero, y que, hablando el otro día con delante, estoy cayendo ahora mismo porque yo en las litografías que se ve aparece desmontado, y él se creía que era como para explicarlo, no, aparece desmontado porque era desmontable, ¿no? Bueno, pues empezamos con los carruajes de 4 ruedas, ¿no? Hay un autor, un pintor, Matthias Merian, que murió en 1650 y pintó, bueno, tenía grabado de muchas ciudades alemanas, ¿no? Y en ese grabado de ciudades alemanas, pues solía pintar los carruajes, ¿no? Y es que hay uno abierto prácticamente idéntico al carruaje húngaro Kocsis, que apareció en el siglo XV. Y se considera el primer carruaje común de 4 ruedas. Hasta el día de hoy, este tipo todavía se usa en los estados de Europa del Este. Es decir, que los coches de 4 ruedas aparecen en Hungría con el tipo Kocsis, pero si aquí vemos este grabado alemán de una ciudad alemana, pues aparece ese tipo de carruaje con 4 ruedas, ¿no? Hablando de carruaje de 4 ruedas, voy a hablar ahora de lo que es la chaise o silla de 4 ruedas. Aparecen ya en el siglo XVIII los faetones, y aparecen también carruajes de 4 ruedas con el término de calás. Pero que hemos hablado antes que calás también se le denominaba los coches de 2 ruedas. Fíjate la terminología como puede ser confusa. Nosotros queremos ahora clasificar. Una calás del siglo XVIII, bueno, pues es de 2 ruedas o es de 4. Y no tiene nada que ver con anterior a 1750 con posterior a 1750. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, Mariano Ramón o Mariano, que soy aquí de experto, quería aportar cualquier cosita, me ayudáis, ¿no? Pero bueno, pues es importante saber que había sillas muy parecidas a las anteriores que tenían 4 ruedas. Aquí tenemos una miniatura que es de 1730, donde aparece una silla. ¿Llamaríamos a esta silla de posta? No. Entonces, se le denominaba chaise. Chaise se escribe, ¿no? Traducido silla, pero es una silla de 4 ruedas. La silla de posta casi se le podría llamar a la francesa, ¿no? Que va evolucionando, pero la sedia no, es una silla de posta, se utilizaba también de forma privada, de forma casi de público, pero esto es una silla. Y es una silla de 4 ruedas. Y si os fijáis, es una silla que tiene pues 2 varas, tiene como 2 vigas, ¿no? Hice fijando porque el término de los bajos del coche de berlina o Berlín va apareciendo ya aquí en los carruajes con 2 vigas. Es decir, que ya empieza a aparecer el término Berlín o berlina, que hasta solo a partir de 1800 se le aplica ese término a los carruajes. Antes de 1800 el término de Berlín o berlina hace referencia a un carruaje que lleva 2 vigas. ¿Vale? Y aquí tenemos de la silla la evolución a un carruaje de 4 ruedas con 2 vigas. Esto es una miniatura de 1730. Esta foto es preciosa porque aquí tenemos, en la confusión de las denominaciones, este carruaje que está en un museo de Nottingham, pertenecía a un famoso, a un burgués adinerado que se llamaba Baskerville, y en el museo aparece la denominación de post
faetón inglés. Post-faetón inglés. Este carruaje fue hecho alrededor de 1740. Pertenece al Museo de Nottingham y hoy en día es presumiblemente la silla, entre comillas, el faetón, entre comillas, o la calesa de 4 ruedas más antigua que se conserva. Vemos que tiene dos vigas, dos perchas. Estamos hablando ya, dos perchas, lo asociamos a lo que es la berlina, ¿no? Dos perchas, a los bajos de un coche. Las dos perchas son rectas. El cuerpo está suspendido sobre tirantes, otra característica de la suspensión de la berlina. Y en este caso están fijadas a la parte trasera sobre soporte, tipo a los coches que vamos a ver más adelante, tipo carroce, que nosotros lo traduciríamos, los términos que se utilizaban en Europa era carroce. ¿Lo podríamos nosotros identificar ese término con carroza? Lo dejo ahí puesto, ¿no? En este coche la parte superior se puede plegar hacia atrás y el asiento del cochero es extraíble para uso autónomo con postillón. Aquí estamos viendo el carruaje más antiguo que se conserva, está en Nottingham. Ellos lo llaman en el museo post-faetón inglés de posta, pero es muy parecida a la miniatura que hemos visto. Es una silla, porque el asiento incluso se le puede desmontar. Sigue siendo una evolución de un coche de 2 ruedas. Fíjense que las ruedas pequeñitas son para que las vigas puedan girar por debajo, ¿no? Estamos entonces entre el primer faetón, la primera silla. Esto ya sigue un faetón. Aquí tenemos el faetón caracterizado porque tiene una suspensión alta y ligera, tiene 2 perchas con cuello de cisne, en inglés se dice cranial neck, cuello de grúa, cuello de cisne, y vemos que está suspendida sobre 4 resortes que lo vamos a ver un poquito más adelante, que se llama enéfano en látigo. Esto ya sí que es el típico faetón, ¿no? Esta es un dibujo de un artista desconocido. Está este dibujo en el Museo de Victoria y Albert en Londres y está datado en 1760. Aquí tenemos uno también del siglo XVIII restaurado que he encontrado hace poco, en los últimos días lo he incorporado ligeramente, suspendido, con resorte en látigo, muy parecido al otro. Este está restaurado. Y tenemos los primeros faetones en el siglo XVIII. Para hacer un resumen, estamos viendo coches de 2 ruedas de la silla, estamos viendo las sillas de 4 ruedas, faetones. Seguimos. Bueno, pues aquí tenemos una imagen de un cuadro alemán y le denomina a este coche Berlin Chaise, es decir, silla tipo Berlín, ¿no? Silla tipo Berlín. ¿Qué significa así? Es decir, tiene 2 vigas y tiene 2 perchas sin suspensión y está datado esta pintura de 1750. Tenemos un carruaje de 4 ruedas sin suspensión, sería bastante incómodo. Muchos viajeros relatan que en algunas partes de viajes como en Alemania y eso era más cómodo viajar andando al lado del coche que dentro en aquel entonces, porque incluso después vamos a hablar, cuando sigamos hablando de los coches de 4 ruedas, de algunas diligencias y eso, de que las personas vomitaban. Se ve, por ejemplo, Casanova vomitó en la diligencia que iba de París a Lyon y lo relata en su escrito y es simpático. Bueno, pues, perdona un momento que te interrumpa, que tiene escrito aquí una maravilla, pero es un libro, es un libro. Bueno, voy a ir un poquito más rápido. ¿Te quedan? Sí. Vamos a poner, en vez de a las 9, vamos a terminar a las 9 y 10. Aquí tenemos 20 minutos, te digo eso para que vaya sobre fotografía. Otra calesa. Sobre fotografía que es muy interesante. Aquí tenemos otra calesa tipo Berlín. La primera vez que estoy viendo una de cosas. Fíjense que es de 4 plazas con capota plegable. Ya estamos hablando que como tiene 4 plazas y tiene capota plegable, porque las calesas ya se empezaba a hablar de que las calesas tienen que tener capota, ¿no? Y va sobre un tren también tipo Berlín. Si os fijáis, el tren tipo Berlín, la rueda chiquitita, como si fuera 2 varas. En este caso, como lleva capota, ya lleva 4 plazas, pues ya no podemos decir que sea un faetón, ya no podemos decir que sea una silla, pues se le va denominando con el término de calesa. Y aquí tenemos pues una pintura de 1775,
que podríamos decir que es en francés la calasse, o nosotros le llamaríamos la calesa, en el nuevo estilo, como ya nosotros la vamos conociendo, estamos a finales ya del siglo XVIII, tiene puertas y tiene también de tipo Berlín, tiene los resortes, que diga la percha tiene cuello de cisne, va colgado en la parte trasera con huella la Apollinac, un tipo de resorte en C, que se hace en Francia, y los resortes delanteros son en látigo, en F. Vamos a ir avanzando un poquito, ya estamos en las calesas del finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX, pues ya tienen un ventanal, ya se pueden cubrir, siguen estando colgadas con suspensión ya de acero, y estamos hablando de calesas de 4 ruedas de finales del siglo XVIII, ¿vale? Aquí aparece en este coche por primera vez los muelles en C. Los muelles en C. Y aquí en este caso, por ejemplo, pues no va sobre una suspensión tipo Berlín, va sobre una sola viga, ¿vale? Que es el estilo inglés. Terminamos con las calesas, con una calesa también de viaje y ciudad, en Italia, con postillón. Pero vamos a pasar un poquito más rápido. Esta calesa que ya es, bueno, esta ya no es del siglo XVIII, es del principio del siglo XIX porque perteneció a Napoleón Bonaparte y en su viaje tiene una avanzadilla que es donde metía los pies para dormir y muchas veces le llamamos dobles, ¿no? Porque era para dormir, pero sigue siendo una calesa ya de principio del siglo XIX, finales del siglo XVIII, ¿no? Seguimos con terminología, pues vamos a hablar un poquito de lo que en Europa se llamaba carrozze. La carroza y la carroza coupé. ¿Cómo traducimos en España el término carroza? Carroza, lo podemos hacer. Pues fue un invento italiano, está suspendido. Esta imagen del pintor Antonio Canal de 1725. Y claro, esto es una fotografía de un grabado mucho más grande, pero para que tengamos aquí una pequeña información. Aquí tenemos de un cuadro de Giovanni Battista Tiepolo, y esta fecha de 1740, pues tenemos otro tipo de carroza, ¿no? Va colgada con una sola viga y, bueno, pues nosotros lo iríamos traduciendo ya por el término de carroza, seguramente, pero el término que se utiliza en el centro de Europa es carroza. Aquí tenemos otro tipo de carroza. A este caso se lleva tren inferior tipo Berlín y, bueno, para ir un poquito, otra carroza del siglo XVIII. Y seguimos avanzando, porque hay muchas cosas que hablar. Este carruaje, ¿cómo lo definiríamos? Pues en el Reino Unido, en Inglaterra se le llamaba chariot. En el continente se le llamaba carrosse coupé, es decir, carroza coupé. Esta en especial es la más antigua que se conserva, se fabricó en Holanda y se llevó a Java. Si veis ahí a la izquierda, la persona, lo chiquitita que se ve con respecto a la rueda, y esto es una carroza de coupé. De aquí viene también después el coupé francés. Y estos serían los coches que entran, damos un viaje en el tipo de carroza, ¿no? Vemos carroza italiano, este de España, este se hizo en Holanda, está en Java, se conserva actualmente. Y el landau, otro tipo de carruaje que ya vemos en el siglo XVIII. Los landau, la verdad que por la información que yo tengo, eran muy populares en Inglaterra y en Italia, pero en Francia y Alemania estos prácticos y carísimos descapotables de 4 plazas no se introdujeron hasta principios del siglo XIX. Esta imagen muestra el landau sobreviviente más antiguo que perteneció a Baskerville, el mismo que tenía la silla que hemos mostrado antes, ¿no? Que también está, y está en el mismo museo, ¿no? Este landau fue construido alrededor de 1730 y está también en el Museo de Nottingham, ¿no? Sin embargo, en el museo no lo llama landau, le llama carruaje estatal inglés. Pero si nos fijamos es como si fuera el landau. Aquí tenemos el precursor sin suspensión del landau, en una de las litografías de Matthews Merian, que hemos hablado antes de él, que hace litografía de ciudades alemanas, y vemos que no tiene suspensión, pero que tiene 2 capotas, ¿no? Estamos hablando de que litografía que es del principio del siglo, pues es el precursor y es alemán, ¿no? Entonces, quisiera yo ahora hablar de lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que lo que caracteriza al término de berlina
es al uso de 2 perchas de 2 vigas y por detrás una suspensión en tirante de cuero, ya sea con un tipo de resorte u otro. No. Y que hasta 1000, a partir de 1800 no se asocia el nombre de berlina al tipo de caja así inglesa con datos rectos, ¿no? Voy a intentar ir un poquito más deprisa porque me va a comer tiempo, hay muchas cosillas que hablar y son muchos datos que quiero que se os vaya quedando, ¿no? Vamos a seguir pasando. Lo que estamos hablando antes, si nosotros cogemos, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que es una serie italiana, y le ponemos un tren delantero, tenemos ahí ya el tipo de berlina. Fíjense cómo se pasa de una silla a una berlina. Y simplemente con la caja. Y tenemos pues eso, los datos de que innumerables viajeros pues hablaban de que a la silla se le ponían los dos el tren delantero para poder circular por la zona de Alemania, ¿no? Aquí tenemos otra imagen, ¿no? De otra berlina con los bajos, ya en este caso con 2 vigas pero con cuello de cisne, ¿no? La suspensión todavía sigue siendo tipo de las carrozas, es decir, de las carrozas. Aquí tenemos un coupé con suspensión berlina, es decir, con el tren inferior tipo berlina, 2 vigas, suspendido por detrás. Esto es un coupé. Este es de estilo francés. Quiero hacer hincapié en que cuando veamos un coupé, si la zona anterior tiene un solo cristal, vamos a ir pensando que es un coupé de estilo francés. Si tiene 2 cristales, es estilo inglés. Es otra de las cosas que me gustaría por lo menos que se nos quedara en este encuentro, ¿no? Que cuando se llevan 2 cristales delante es tipo inglés, y si lleva un solo cristal, como en este caso, sería tipo francés. Aquí tenemos, ¿lo ves? Una berlina coupé, pero lo que estamos viendo es un coupé sobre un tren inferior tipo berlina porque tiene 2 vigas. Seguimos hablando un poquito sobre la berlina coupé. Aquí tenemos una típica berlina coupé y esto sí lo voy a leer. Una berlina coupé francés también es un carruaje de viaje, en algunos sitios también la llaman diligencia. La diferencia con el coupé inglés es enorme. El tren inferior con las perchas delanteras elevadas y las ruedas delanteras pequeñas. La carrocería tiene curvas con resorte abajo un poquito más antiguo, ¿no? De látigo, de nefe. Estos son coupés típicamente franceses. Y ya no se usaban los coupés de viaje en Inglaterra. Estaban equipados con un asiento plegable, como la diligencia, ¿no? Esto es una imagen de la enciclopedia de Diderot. ¿Vale? Serían coupés franceses. Seguimos y empezamos a hablar ahora un poquito de los coches ingleses. Si os habéis fijado, esto ya es un típico estilo inglés. ¿Cómo denominamos este coche? Es un English Traveling Coach, es decir, un carruaje de viaje inglés. Características de este coche con diferencia de los franceses, pues lo estamos viendo pues, en línea más recta. Fijarse que tiene en la zona anterior 2 ventanas, tanto en este carruaje como en este lo vemos. En la zona anterior, 2 ventanas. Empieza a tener persiana de madera y este coche de 1770, 2 ventanas delanteras. Pesa de cuello de grúa, ruedas delanteras ya son altas, las ventanas de las puertas con persianas. Entonces ya estamos hablando de carruajes del siglo XVIII en estilo inglés. Importante ver la ventana anterior en 2 partes. Y la suspensión. ¿Cómo denominamos este coche? Ellos lo llamaban English Traveling Coach. Lo traducimos, coche de viaje inglés. Aquí tenemos, que lo hemos visto, un coche de viaje. Este era un coche que la definición pone traveling, puede decir, era para viaje y para ciudad. Típico inglés, línea recta. Si lo viésemos por delante, pues este coche visto por delante, bueno, este otro igual, ¿ves? 2 ventanas, persiana, English Traveling Coach. Seguimos con los coches ingleses. Aquí vemos otro. Está tirado por mula, esta litografía es de 1800, ya estamos prácticamente, pero es a finales del siglo XVIII. Y bueno, ahí tenemos ya otro coche que sí me gustaría remarcarlo mucho, que es el English Coupé, también llamado Posario, se llama de muchas formas, lo vamos a ver ahora. Este es post de postal y Chariot.
chariot, ¿no? Chariot coupé, que reciben muchos nombres, ¿no? En este caso, el típico inglés tiene una sola viga y esa viga se divide, después tiene con cuello de cisne hacia la rueda, las ruedas delanteras son más grandes y seguimos avanzando porque nos come el tiempo. Estamos viendo que la denominación, estamos viendo ciertas características de los coches de 4 ruedas ingleses, que son los que se van a poner de moda, aunque los franceses son muy listos, lo adaptan todo y lo adornan y le dan su toque francés, ¿no? No quiero avanzar mucho, aquí hay un Steicoa de 4 ruedas alemán, también en Alemania empiezan a aparecer carruajes, una suspensión cara, pero bueno, seguimos avanzando. Otra denominación del coche, esta es el cuadro del Steicoas, este sería el Steicoas, la pintura es de 1730 y hay grabado de 1747 por William Hogarth, y este es uno de los grabados más antiguos donde se ve un Steicoas, ¿no? Que si nos vamos a la zona de Alemania se llamaban Steichwagen, son las precursoras de las diligencias, también se llaman diligencias. Ahora que estamos hablando tanto de los Mail y de los Coas, pues este es precursor de las diligencias y ¿cómo se llamaban en aquel entonces? Mail, Coas, no, porque ahora como lo veremos, los Steicoas se introducen en Inglaterra en 1657. 1657. Y van de Londres a Chester. En 1662 ya se decía que había 6 diligencias, o 6 Steicoas, ¿no? Vamos a llamarle ahora diligencia. En 1681 se generalizaron las diligencias, existían 119. Estamos hablando a finales del siglo XVII. En 1681 había 119. Y ya, bueno, podemos hablar del método de cambio de caballo, la aparición de los muelles en 1754. Y una cosa importante para lo que estamos estudiando ahora, los Mail, finalmente es en 1784 cuando se establece el sistema que nosotros conocemos como Mail Coach System. Es decir, a partir de 1784, en esta diligencia ya empiezan a transportar las cartas en la posta y aparecen los Mail con la caja detrás. Pues estamos hablando a finales del siglo XVIII. ¿No? Pues esto me gustaba decirlo, porque como estamos hablando ahora mucho de los Mail, estamos hablando que es en 1784 cuando ya aparecen en el Reino Unido pues, el sistema de Mail Coach System, ¿no? Antes lo que estamos viendo son Steicoas, pero que había mucho, es decir, que al fijarse como en el Reino Unido, a lo largo de todo el siglo XVIII pasamos en el siglo XVII de haber 19 a haber 119. ¿Vale? En Francia había una que se llamaba bueno, también había los Steicoa alemanes, como vemos siempre muy rústicos, ¿no? En Italia también había algunos, en Francia había una que se llamaba la diligencia de Lyon, que hoy en día se puede ver, algunos Steicoa que sí estaban en el sur de Alemania. Esto sería un Steichwagen, ¿no? Es decir, se utilizaba eso, pero Steicoas en el Reino Unido y prácticamente son carretas, ¿no? En Alemania lo que estamos viendo son carretas. Aquí vemos la diligencia que iba de París a Lyon. Esta diligencia que la usó Casanova en su transporte y la describe, dice que como no tenía esquina, iba apoyado a los 6 u 8 pasajeros, que iban, no me acuerdo si eran 6 u 8, porque cuando lo está escribiendo, que iban uno. Y además, fíjate en el sistema de suspensión que eso se tendría que balancear mucho. Y dice que llegó a vomitar y que todo el mundo hubo una especie de conflicto. Esta era la diligencia que iba de París a Lyon. Como vamos rápido, vamos a ver exactamente. Iba a hablar un poquito pero voy a hacer una pequeña referencia. Los muelles de acero, a partir de 1750, la invención de los muelles de acero, el acero inglés y el acero francés, de un antes y después de la construcción de los carruajes. Es decir, que nosotros encontramos resortes de varios tipos, ¿no? El tipo d'Alembert, que era un resorte tipo, era francés, era tipo NF, se usó desde el siglo XVII hasta 1750. Hemos visto antes algunos resortes NF, también llamados resortes látigo, que parece como si fuera un látigo el resorte. Hemos hablado también de resortes Polignac, que es un inicio de muelle C. Estaban los resortes en S, que se utiliza
desde 1760 a 1810, y ya finalmente aparecen los resortes C, que están desde 1763 a 1850, y un dato muy importante que esto sí sería conveniente que no se lo quedara, ¿no? Los resortes elípticos, lo que vemos hoy en día y que tanto conocemos, ¿no? Pues los resortes elípticos se conocían ya desde aproximadamente 1790. Desde 1790 se conocen los resortes elípticos. Es decir, aparecen en el siglo XVIII, el siglo que estamos hablando. Pero es en 1805 cuando Obadiah Eliot de Lambeth en Inglaterra inventó el carruaje sin percha, es decir, un cuerpo autoportante colocado sobre resorte elíptico mejorado solamente. Hablando ya al principio del siglo XIX, pero los resortes elípticos aparecen a finales del siglo XVIII. Bueno, quiero terminar con uno de los tipos, lo vamos a dejar después en este tipo de carruaje que es precioso, es el coupé inglés. Este coche, si os fijáis, es un coupé, como he dicho antes, si vemos la parte delantera tiene dos cristales y va colgado por detrás. Este coche, el nombre que recibió, pues mira, recibió el nombre de coupé inglés, porque fue un invento inglés y era un coupé. Recibió el nombre, los ingleses lo llamaban post-chaise o post-chariot o post-chariot. Los alemanes lo llamaban el coche ingleses wagon, es decir, el coche tipo inglés. Los franceses lo llamaban diligencia a la inglesa. También se llamaba voiture inglés, es decir, coche inglés. Se le llamó también coupé inglés. Es decir, pues fíjense todas las denominaciones con las que lo encontramos cuando estamos leyendo los escritos de estos viajeros, ¿no? Coupé inglés, bueno, pues yo tiene uno, ¿no? Post-chariot, post-chase. Hay algunas diferencias de denominaciones. Pero esa es la impresión de que tiene arriba, eso es como maleta arriba. Sí, este vamos a hablar un poquito después. De viaje, ¿no? Este vamos a hablar. Y que puedes dormir ahí incluso, ¿no? No, este vamos a hablar después, perteneció al emperador Francisco I de Austria. Sí. Vamos a hablar un poquito después de ello. Aquí vemos una imagen de un coupé inglés, ¿lo veis? En la zona anterior, a la izquierda, vemos dos ventanas, colgado por detrás, las ruedas grandes, un coupé inglés. Había cuatro tipos que lo vamos a ver ahora rápidamente. Voy a hablar rápidamente de algunos propietarios que se saben del siglo XVIII que tuvieron, vamos a llamarlo coupé inglés, porque para mí como andaluz me es más fácil que decir post-chase o post-chariot, ¿no? Vamos a llamarle coupé inglés. Personas que lo tuvieron, pues mira, Martha Curtis, al casarse con George Washington, pues era propietaria de un chariot. Y en 1768 el mismo George Washington ordenó un nuevo a Londres. Thomas Jefferson también lo tuvo, John Brown, otro importante, lo tuvo en Europa, el conde Dandini, Giacomo Casanova tuvo un par de ellos, Samuel Liste tuvo uno que se conserva actualmente, Guillermo Augusto, también el hermano de la reina de Inglaterra, el príncipe de Mecklenburg, también. Ya en el siglo XIX, Napoleón I y Francisco I de Austria, que este era de Francisco I de Austria, también lo tuvieron. Y si me diera tiempo, pues me gustaría hablar un poquito de esos dos coches porque son interesantísimos, ¿no? Ya te queda poco tiempo. Me queda, bueno, pues voy a decir un poquito. Hay varios tipos de coupé inglés. Cuando no tiene asiento para el cochero, se le denomina post-chaise, es decir, como silla de posta. Los ingleses lo llaman silla de posta. En este caso, fíjate que cuando no tenía el asiento del cochero, solo llevaba una pesa, solo llevaba una viga, ¿vale? Existe también el post-chariot, en este caso que también era de viaje, era el que se solía desmontar para hacer los viajes, como el que tenía Napoleón I, o este, y este tipo podía tener una, y muy pocas veces se la ha visto con dos vigas, pero solía tener también una sola viga. Y después también estaban los coupés para la ciudad, estaban que solían tener ventanas posteriores, sin embargo, fíjense que los de viaje solían tener una sola viga y conforme vamos pasando a los coupés ingleses que tienen las mismas características, es decir, la suspensión colgado por detrás, dos ventanas por delante, pues conforme se nos vamos acercando a los coupés ingleses de ciudad, pues suelen tener dos vigas, ¿no? Aquí vemos cómo se desmontaban
los cupés ingleses y otros carruajes para poderlo hacer en Gran Tour, ¿no? Se desmontaban fácilmente y había personas especialistas en desmontarlo para pasar, por ejemplo, por el Monte Ceñi en los Alpes, o para pasar algunos ríos importantes que no podía el carruaje desmontarlo en la vaca, lo tiene que desmontar, era importante. Para ir un poquito más deprisa, aquí tenemos un cupé inglés que perteneció a Napoleón. Napoleón, hay dos cupés que son muy famosos, este era el número 336. Un gran constructor de carruaje de finales del siglo XVIII, que era Getting, que hizo un cupé a Napoleón, a Casanova y eso. Getting fabricaba los carruajes que se conocen en Francia, pero existe la duda de que por el nombre eso de los que fuera inglés. Este sería el cupé de Napoleón, número 336, que lo perdió, el número 300 exactamente. Este fue el primero que tuvo, lo perdió en una de las primeras batallas, no me da tiempo, y mandó a hacer, y por lo tanto después de regresar a París el 20 de marzo, Napoleón necesitaba un nuevo Porsche 6 o cupé inglés, ¿no? Y el pedido era el mismo que el número 336. Y Getting, el constructor, lo entregó solo una semana después, el 30 de abril de 1815. Y este sería el 389 que aparece después. Este sería el 389 que después de la batalla de Waterloo se lo llevaron a un museo de Londres, allí hubo un incendio y el pobre estaba en el museo de Madame Tussauds y en un incendio en 1925 desapareció el coche. Pues este era el cupé inglés, si os fijáis, suspendido detrás, dos ventanas delante, y este era el cupé inglés de Napoleón número 389, construido por Getting. Este mismo cupé podría describir aquí porque hay personas que describieron el cupé de Napoleón, pues tenía una avanzadilla para meter las piernas para poder dormir. Esa misma avanzadilla en una parte era cama, pero en el otro lado era cajón, tenía un blindaje para las balas, tenía cama, tenía mesa, tenía, sí, era una especie de caravana. Y hay fotografías que aquí la vemos, se las voy a enseñar a Ramón. Y tiene capota también, ¿eh? Y capota, no, pero que era como una caravana actual. También es capotable. Y ahora, para terminar, voy a hacer una especie de posible evolución de cómo ha evolucionado el cupé, porque ya no me da tiempo a hablar más, es decir, que hay mucha información, eso que he intentado reducir mucho lo que quería decir, voy a dar anécdotas. Pero vamos a hacer un pequeño repaso para terminar hablando del cupé inglés, y lo voy a hacer rápidamente y termino, de cómo la silla inglesa ya se va pareciendo a un cupé. Aquí aparece lo que los ingleses llamaban chariot, que es un cupé francés, con grande, pero esto para transporte, pues si estuviese con ese tamaño, este tipo de cupé, con un solo cristal, el tipo chariot, pues no serviría para el viaje. Y este es cuando los constructores ingleses empiezan a hacer sus pruebas con los cupés, y al principio hacen pruebas con dos pilas, es decir, sistema tipo Berlín, tipo no Berlín, la caja de una silla de un coche de dos ruedas la adelantan un poco, esas resortes que son horizontales se pierden rápidamente y empiezan los resortes ya tipo de látigo y un poquito más abiertos. Estos son los primeros experimentos que hacen los ingleses con cupé. Voy a ir rápido porque si no, estos son, por ejemplo, este es el cupé de Lister, uno de los que propietarios, uno de los cupés que existen que se conserva más antiguo. Y fíjense, dos ventanas delanteras, colgado por detrás, una sola viga. Esto sería un cupé de libro, ¿no? El de Napoleón tenía una avanzadilla para meter los pies, pero este sería el cupé inglés. A diferencia, fijarse en las líneas rectas que tiene el carruaje, a diferencia de los cupés franceses o berlinas franceses, ¿no? Seguimos con la evolución. Esto sería un cupé tipo post-chaise, si os fijáis, no lleva el asiento para el conductor. En este caso, el término de post-chaise sería más apropiado que post-chariot, ¿no? Aquí tenemos otro, no voy a poner de dónde lo estoy sacando la información porque esto sería otro post-chaise, porque no tiene para el guía, para se lleva tipo postillón, colgado por detrás, dos ventanas por delante. Si voy a terminar con una, esta es cómo va evolucionando, siempre dos ventanas delanteras, y lo bonito, se va poniendo de moda también para los pasos un poquito más altos. Este está en América.
se sigue evolucionando, no me voy a entretener mucho, hay mucha litografía, mucha información ya en el siglo XIX sobre los post-chase, sigue teniendo 2 ventanas delanteras, pero sí me hizo gracia ver cómo la evolución del coupé inglés, que no tiene nada que ver con el coupé francés, vuelvo a recordar, va evolucionando, va evolucionando, va evolucionando, y los primeros carruajes, si os fijáis, tienen la caja del coupé inglés, 2 ventanas delanteras. Automóviles. Los primeros automóviles, pero no solo los primeros automóviles van montados con una caja de coupé inglés, sino que si os fijáis, los primeros automóviles sí, un Jaguar, pues tiene los 2 cristales tipo coupé. Hay mucho más que hablar, pero la verdad me gustaría entretenerme. Esto es un Rolls Royce, no un Jaguar. No, el Rolls Royce es el anterior. Este sí es verdad que es un Jaguar Sport Coupé. XK140. María no sabe más de coche actuales que yo. Tenemos un amigo que tiene ese coche. Este es un Jaguar y este es un Rolls Royce. Aquí termina un poquito la exposición. Espero que vaya a quedarse. ¿Hay alguno, por favor? Perdona, Teresa, entra. Vamos a quedarnos con la última imagen de la evolución del Teresa. siglo XVIII. Teresa, entra. Sí, perdón, no estaba intentando, lo tenía silenciado y no podía quitar el mute. Pues la verdad es que a pesar de la extensión y de la rapidez con la que has hablado, Antonio, a mí me ha resultado, pues a mí entiendo y al resto de todos de los oyentes, muy amena y sobre todo con un hilo conductor, ¿no? Donde se ve una evolución casi lógica, o sea, lógica en el sentido pues de cómo va pasando de las primeras construcciones de silla hasta el final. Yo creo que en mi poca conocimiento de esto y permitirme que lo traslade así, porque creo que la tertulia de Antonio se lo merece, pues vemos una evolución que creo que al final le falta un poco más para ser la historia del automóvil casi, ¿no? O sea... De hecho, Teresa, no me ha dado tiempo, pero este coche, el Lister Chase, el coupé más antiguo que se conserva, este coche sería el primer automóvil de... es decir, la persona que hoy en día disfruta conduciendo su coche y viajando en coche, este es el coche que se toma como se llama Lister Chase. Ese es un coupé inglés que perteneció a la familia Lister y hoy en día se conoce como Lister Chase, y quedarse con el nombre porque este coupé inglés marca un antes y un después lo que es los coches, ¿no? Pero conforme lo que usted está diciendo. Continúa, por favor. No, eso, poco más que decir, Antonio, solamente agradecer tu intervención y sobre todo, no solamente la intervención, sino la preparación y la investigación, como decía al principio en tu presentación, ¿no? Se nota que eres un apasionado de la historia, de esto, y que bueno, que esperamos que nos ilustres con otra... Es una pena porque me da mucha pena. Hay muchos detalles. Yo me he ido un poquito a dar los conocimientos. Hay muchos detalles. Por ejemplo, hay un viajero que dice que en las costas, por ejemplo, alemanas, allí no se utilizaba sábanas, sino que se ponían como 2 edredones, ¿no? Entonces llega un viajero italiano con su familia y cuando llega allí a la costa le ponen 2 edredones y preguntan que quién duerme encima de quién. Porque se imaginaba que era un edredón para cada uno, ¿no? Entonces, y eso lo relatan los de los viajeros. Sí, hay muchas anécdotas que son divertidas y daría para mucho más. Yo de verdad he intentado aportar algo de conocimiento, pero las anécdotas que son mucho más divertidas, es que de verdad habría que hacer una conferencia sobre las anécdotas. Estos son anécdotas también, podemos hacer una conferencia de anécdotas. De la casa de costa holandesa, la gente se caía de las camas porque eran muertas. En Alemania utilizaban como 2 edredones en vez de 1, ¿no? En Italia había tanta gente que se aconsejaba que llevara tu propia sábana y eso, porque si no te podías encontrar sin edredones y sin sábanas. Son tantos detalles. Pero y lo que sí me doy cuenta es que mientras más estudio, menos sé y más... Bueno, interesante. Y lo que yo he visto ahora, no sé si no me acuerdo bien el nombre, en Cuba se han estado usando hasta hace un poco tiempo los coches estos como los primeros de todos, las 2 grandes ruedas que se llaman Catrín,
Cotrina. Quitrín. Trin, pues son exactos, los que hay, pero incluso se podía llevar o guiado desde al lado, montado a caballo o montado a caballo sobre el tío de la vara. Y no olvidemos el contexto histórico que estamos en el siglo XVIII, que viaja, que puede comprarse un coche, que puede permitirse compro, vendo, cambio, me arreglo en el coche, que puede permitirse por ocio hacer un viaje desde Londres a Roma y volver. ¿Verdad? Esos son familias nobles, altos burgueses, que se ha hecho rico, que quiere que su hijo coja fama cuando llegue de Londres y poder de Roma y entonces ya entra en la alta aristocracia. Pero existía, es decir, que el turismo empieza en esta gran ruta, ¿no? Es decir, que nosotros presumimos de la ruta de Washington Irving, de los ya en el romanticismo, pero que eso es anterior, eso ya empiezan los ingleses a hacerlo a Roma en el siglo XVIII y se llamaba el Gran Viaje, el Gran Tour. Sí. Pero en general la gente no viajaba, ¿eh? Un día hablaremos también que aquí, aunque sin querer ha ido contando todo, el tema de la suspensión, de no tener suspensión ninguna, como hemos visto algunos al principio, a tener ya los 4 suspensiones o los pinces, ¿no? Que va en correlación con las mejoras de los caminos. O sea, que está hecho todo interesantísimo. Bueno, pues millones de gracias, Antonio, por toda la conferencia que nos ha A dado. ustedes, a vuestra disposición. Una cosa que me gusta es, porque es que no solo hace investigación, sino que encima pones en práctica lo que has investigado, como ha hecho el tema de Es verdad, las guarniciones que a Teresa le compré una calesa y de ahí viene también parte de la investigación y de todo. Bueno, señoras y señores, pues Teresa despide y nos vamos. Pues nada, pues muchísimas gracias. Casi no da tiempo a preguntas, pero bueno, os animo entiendo, Antonio, que estás a disposición de todos los miembros de tanto del club como los que están aquí ahora mismo, pues para cualquier cosa que en eso estamos, ¿no? En el aprendizaje continuo. Pues buenas noches y hasta la próxima. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, familia. Manuelito, Flori. Buenas noches. Eduardo. Fantástica ponencia, decía por aquí Rocío. Enhorabuena. O sea que ahí no sé si estáis viendo el chat, mientras que os vais yendo, pero te felicitan, Antonio, en el chat por la ponencia. Así que en nombre de todos. Hay que dar con algunos datos. Sí, yo he aprendido muchísimo sobre los dos, lo de poner y quitar las 4 ruedas, eso lo aprendió hoy. Sí, es una de las cosas que eso está probado, es decir, que los viajeros a la silla, de punta a la silla de 2 ruedas, le ponían el tren delantero para poder continuar en toda la zona de Alemania del Este, porque los caballos no estaban acostumbrados a ir entre 2 varas, entonces eso te interrumpía el viaje, el caballo coceaba, entonces para enganchar los caballos 3 caballos, un tren delantero rápido y a enganchar un coche de 4 ruedas. Y nada, yo tengo que dejar. Muchísimas gracias y hasta la próxima, como he dicho. Buenas noches. Oye, Antonio, ay, Pepe. ¿Qué nos puedes contar de Jerez? ¿Cuándo son las votaciones? Bueno, las votaciones ya han sido, ¿no? Pepe, quita el micro. Tienes el micro a un lado, Pepe. Antonio, te están preguntando. Un momentito. Un instante. No, Antonio no, Pepe, que creo que estás ahí en el... Sí, las elecciones es el próximo viernes 10 de febrero. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, pues, allí ya nos veremos o Allí nos nos veremos. saludaremos. De acuerdo. Gracias, Antonio. Estupendo como siempre. Gracias a ustedes por estar ahí, que si no tiene este sentido tampoco, ¿no? La verdad que estamos aquí en Andalucía haciendo un grupito de amigos y vamos todos en común, que nos estamos enriqueciendo, Eugenio publicando revistas, ustedes con el club somos un grupo, la verdad, digno de estar orgullosos de lo que formamos, ¿no? De lo que estamos creando. Sí. Bueno, Antonio, es bueno. Adiós. Bueno, señores, Vámonos porque si no, no nos vamos. Venga. nos vamos. Levantamos la mesa. Venido, Dios. Que te Hasta mejore. luego. Te mejore, Eugenio, Dios. Gracias. Paco, Almería, ya te has ido, Paco. Sal de la reunión ya.